La primera pregunta, señor ministro, sería, ¿cuál es el artículo de la Ley Orgánica del Presupuesto que habla sobre los reajustes? Pues si quiere me la puedo ir contestando así y así le voy haciendo las siguientes de una vez. Puedo responder de una vez. Gracias, señor diputado. No hay ningún artículo en particular. El artículo habla de modificaciones presupuestarias. Correcto. Es que esa es justamente mi duda, señor ministro, porque en la iniciativa de ley que fue enviada por el Ejecutivo, que está firmada por usted también, habla claramente de una ampliación. El mismo título lo dice, que es una ampliación presupuestaria. En varias ocasiones en su presentación pude observar que ustedes lo ponen como ampliación. Sin embargo, cuando usted y el presidente y algunos diputados del bloque oficial hablan sobre esta iniciativa de ley, obvian la palabra ampliación y hablan de reajuste. Entonces yo quiero entender por qué tienen miedo de decir que esto es una ampliación presupuestaria de 14.451 millones de quetzales y insisten en hablar de un reajuste. Muchas gracias, señor diputado. Creo que hay un uso indiferente de ambos términos, pero sí, como usted puede observar, y la propia iniciativa de ley que hemos entregado hace alusión a una ampliación. Me parece importante, compañeros, porque en toda la comunicación oficial del Ministerio de Finanzas y del Gobierno de la República usan el término reajuste, no de ampliación. Yo creo que es importante que al terminar esta sesión quede claro a todo el pueblo de Guatemala que lo que se está solicitando por parte del gobierno es una ampliación presupuestaria. El término reajuste no existe en la Ley Orgánica del Presupuesto. Lo que existe en el artículo 28 es el término ajuste, y eso quiere decir que cuando hay una recaudación menor a la que se tenía estimada, el gobierno puede ajustar el presupuesto hacia abajo. Lo que estamos discutiendo en este momento es exactamente lo opuesto. Hay una recaudación por encima de la meta de recaudación y por lo tanto se está pidiendo una ampliación. Entonces yo creo que es importante, ministro, para que en sus futuras comunicaciones, ya sea personales y del ministerio, se hable de esta iniciativa de ley tal y como es, que es una ampliación presupuestaria. Esperaría que el gobierno de la República haga lo mismo, sin embargo ellos no están aquí, pero por lo menos usted sí le pediría que por favor hablen con los términos correctos para no engañar a la población. La siguiente pregunta, señor ministro, sería, ¿cuál es el porcentaje de ejecución de los consejos de desarrollo el día de hoy? Muchas gracias, señor diputado. Al día de hoy nuestro porcentaje es de... Perdón, si puede responder la viceministra. Claro que sí. Gracias. Muy buen día a todos y a todas. En relación a su pregunta, señor diputado, la ejecución al día de hoy es de 4.28% por parte de los consejos de desarrollo. Muy bien. ¿Y cuál es el presupuesto que tienen asignado en asignación ordinaria? Ellos tienen, permítanme, ahorita le contesto. 4.400 millones de quetzal. 4.040. 4.040 millones de quetzales y han ejecutado el 4.28%. ¿Por qué le quieren dar 1.675 millones de quetzales adicionales a unas estructuras que han ejecutado el 4.28% de su presupuesto en 6 meses, señor ministro? Muchas gracias, señor diputado. Sí, efectivamente, como yo lo comentaba, hemos encontrado algunas dificultades de ejecución que se están corrigiendo. Nosotros esperamos que los consejos de desarrollo puedan acelerar las capacidades de ejecución y, por supuesto, estamos trabajando en ello. Han habido algunas dificultades que se presentaron a lo largo de los primeros 3 o 4 meses del año que han hecho que sea muy lenta la ejecución en este sector, pero también reconocemos que este es uno de los caminos de ejecución de inversión pública que son importantes y que tenemos que mejorar. ¿A cuánto calcula usted que va a llegar la ejecución de los recursos ordinarios de los consejos de desarrollo al final de este año fiscal? O más bien, le replanteo la pregunta. ¿Calcula que van a llegar al 100%? ¿Creen ustedes que llegan al 100% de ejecución de los recursos ordinarios? No, creería que no llega. Entonces, ¿por qué le quieren dar 1.600 más? En el artículo 13, señor diputado, estamos haciendo que este aporte sea de carácter multianual, que es lo que nos permitiría tener la capacidad de ejecutar a lo largo de estos 6 meses, pero también terminar de ejecutar el próximo año estos recursos. Y me llama la atención eso, ministro, porque ¿qué opinión le merece a usted la iniciativa 6388?
no me sorprende que no la conozca porque no vino la citación de la sesión anterior, que creo que sí vinieron algunos otros funcionarios, y le digo, es la ley para la agilización y la ejecución de obras de consejos de desarrollo urbano y rural, que lo que busca, que está firmada por varios diputados de esta comisión, que dicho sea de paso, lo que busca es que efectivamente esos recursos se conviertan multianuales, los proyectos. Sin embargo, tanto la gente que vino del Ministerio de Finanzas, la gente que vino de la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia, la gente que vino de Segeplan, todos se opusieron a esa iniciativa de ley. Entonces, por un lado nos están diciendo de que no están de acuerdo con que sean multianual los proyectos, pero por el otro lado los extraordinarios sí. Entonces yo quisiera entender un poco más sobre esa contradicción que me parece que está bastante evidente. Muchas gracias, señor diputado. Sí, nosotros tenemos una postura distinta, ya recuerdo la iniciativa que usted menciona, y podemos hacer una propuesta de mejora para poder encontrar un camino de viabilidad que permita una mayor agilidad en la ejecución de estas entidades. Porque fueron muy tajantes todos aquí ese día que estaban en contra de esa iniciativa, que incluso decían que eso iba a incentivar a una menor ejecución de parte de los consejos de desarrollo, cuando lo que obviamente sucedería es exactamente lo contrario. Entonces me parece curioso que para esta asignación extraordinaria sí quieren que sea multianual, pero realmente para los en general se oponen a esa iniciativa de ley. Entonces me parece una contradicción importante que creo que vale la pena que la aclaren. Pero continuando, ministro, hay un renglón que habla del aporte para el fortalecimiento institucional y no dice nada más en la propuesta de ampliación. Quisiera entender a qué se refieren con ese renglón. Muchas gracias, señor diputado. Efectivamente, hemos recibido solicitudes de diferentes entidades del Estado, secretarías en particular, que necesitan reajustar su presupuesto, recordando nuevamente que es el presupuesto del año 2023 y que de acuerdo a las necesidades de gestión del 2024, pues han pedido algunos ajustes. Muy bien. Y la otra, le voy a leer un extracto de lo que dijo la ministra de Ambiente en una citación que aquí en el Congreso de la República. Dijo ella literalmente: el Ministerio de Ambiente fue debilitado deliberadamente y no tiene capacidad institucional para monitorear de cerca las actividades, los impactos de la industria extractiva minero-metálica, que son altos. No tenemos la capacidad de entender esa industria, de conocerla, de regularla, de monitorearla, de sancionarla. Y por eso es una de las razones principales por las cuales el presidente Arevalo ha hecho ya público que vamos a declarar en las próximas semanas una moratoria temporal a nuevas licencias de reconocimiento, exploración y explotación minero-metálica en este país. ¿Por qué le leo esto, ministro? Porque ella lo que está diciendo es que no tiene recursos necesarios en el Ministerio de Ambiente para llevar a cabo su función. Sin embargo, en esta ampliación le están quitando 35 millones de quetzales al Ministerio de Ambiente, que equivale al 13% total de su presupuesto. Entonces yo quiero saber por qué le están quitando 35 millones de quetzales al Ministerio de Ambiente si la misma ministra está diciendo que no tiene los recursos suficientes para llevar a cabo las funciones de su ministerio. Sí, muchas gracias, señor diputado. Esa reducción obedece a que esos recursos van a un fondo específico que este año no tenían capacidad de ejecutar. No disminuye los programas esenciales dentro del ministerio. Es más, estamos dejando 15 millones para fortalecer el resto de programas de este ministerio. Pero no le están subiendo de 15 millones de quetzales al ministerio. Sí está dentro de la readecuación que se va a hacer, el poder enviar 15 millones. Pero le están bajando el techo. Estamos bajando, pero es el fondo, es un fondo específico que no tenían capacidad. Es que me llama la atención porque después se molestan mucho por la situación de las plantas de tratamiento de las municipalidades que efectivamente no tienen los fondos para construirlas. Sin embargo, el Ministerio de Ambiente le quitan recursos. Honestamente no me hace sentido eso. Te quiero leer otra parte también que tiene que ver con unas declaraciones del presidente de la República. Y dice, esto lo dijo el 16 de noviembre del 2023, hemos hecho un cálculo de fondos que van a volver a estar a disponibilidad del Estado al empezar a combatir las distintas formas de corrupción. Hay estudios que indican que en Guatemala en este momento entre 30 y 40% del presupuesto nacional se va en la corrupción. ¿Usted está de acuerdo con eso, ministro? Hay varios estudios con metodologías distintas que hablan de ese dato que usted menciona. No voy a entrar a valorarlo porque no conozco la metodología a profundidad. Sí hay ineficiencias dentro del presupuesto público que al irse reduciendo dan como resultado la posibilidad de tener mejores metas o alcanzar más metas. Pero 30, 40%, como dijo el presidente, o exageró el presidente. El asunto es que hay algunos estudios que sí, yo he participado en... Pero usted está de acuerdo con ellos. Estoy de acuerdo que ese sí podría ser un cálculo, es una metodología específica. Sin embargo, eso no significa que al cerrar caminos a la corrupción, que entiendo que una parte de la discusión ha ido por esa idea de que si se lucha contra la corrupción ya no hay que pedir más recursos.
cuando en realidad lo que nosotros tenemos son más metas que cumplir. ¿Y cuánto dinero calculan que ustedes en estos 6 meses combatiendo la corrupción le han ahorrado al Estado de Guatemala y tienen a disposición hoy por hoy para invertir? Señor diputado, no tengo el dato en particular, tengo y hemos hecho muchísimas denuncias al Ministerio Público. Ahí se puede observar el total interés de este gobierno de tener una lucha frontal contra la corrupción, ir luchando también contra ineficiencias. Hemos hecho algunas normativas en particular para ir teniendo un gasto público más eficiente. Creo que podemos estar en la posibilidad de hacer un estudio al final de este primer año y precisamente, como yo les comentaba, en el propio Ministerio de Finanzas estamos fortaleciendo el área de evaluación de gasto y de inversión pública para tener respuestas más concretas y objetivas a lo que usted muy bien nos pregunta. O sea, no hay datos. Datos no hay. O sea, ¿cuántos han ahorrado? Realmente no se sabe. No, porque no hay, en este momento no hay una metodología que permita decirnos cuánto. Sí puedo asegurar que hemos hecho nuestro esfuerzo con la normativa que obliga a tener una mejor calidad de gasto y de inversión pública. Muy bien. Y por último, señor ministro, con respecto al IX, el presidente también dijo en 7 de agosto del 2023, dijo literalmente: vemos que hay 2 problemas con el IX. El primero es la deuda histórica acumulada y esos son 60,000 millones de quetzales, es una suma gigante, pero aparte está el pago que le corresponde al Estado como aportación estatal al desarrollo de la institución. Ese no se ha pagado desde 1952 por ningún gobierno. Nosotros vamos a empezar a pagar esa cuota que es de 3,200 millones de quetzales al año y a partir de ahí eso va a permitir ampliar y fortalecer el IX y empezar a ampliar servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí no van los 3,200 millones de quetzales, lo que es más, le quitan 153 millones de quetzales al aporte que hace el gobierno de Guatemala al IX. ¿Por qué, ministro? Sí, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, nosotros reconocemos el valor tan estratégico del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Estamos trabajando en ello y en el proyecto de presupuesto vamos a encontrar una mejor respuesta. Infortunadamente, esta ampliación está sirviendo para atender las emergencias más latentes que hay y que tenemos que darle respuesta. ¿Usted no cree que hay emergencias en el IX? Estoy consciente que hay emergencias, pero porque no el IX son... Creo está que muy problemado. Hay más emergencias para atender la necesidad de medicamentos y mejora del subsistema público de salud. Creo que hay un enorme reto en los programas de asistencia y protección social que tenemos que valorar. Y pienso que de acuerdo a las propias cifras del IX, pueden esperar unos meses para tener una discusión más racional y con los números exactos. ¿Pero por qué quitarle? Ese era un aporte extraordinario y como tal es sujeto de posibles cambios. O sea, el IX no es prioridad en esta ampliación. En esta ampliación no lo es, señor diputado. Muy bien. Y por último, solo para terminar con eso, compañeros, disculpen que me haya alargado, solo quiero resaltar un dato. La ejecución en inversión a este momento de las entidades del Ejecutivo es de 16.2%. 16.2%, según los datos que tengo al día de ayer, es la ejecución en inversión de las entidades del Ejecutivo en 6 meses. Sin embargo, están pidiendo 24% más de dinero en inversión para este año. A mí me parece, con todo respeto, ministro, que por más eficiente que fueran todas las unidades ejecutoras del gobierno, es casi imposible que en 5 meses que van a quedar después de que, si es que se llega a aprobar esta ampliación, tengan la capacidad de ejecutar este dinero. Yo honestamente no le veo el sentido a estas alturas del año ampliar el presupuesto en esta cantidad de dinero cuando no se ha mostrado capacidad de ejecutar en inversión. Para pagar salarios, para pagar deuda han sido muy eficientes, pero no en inversión. Yo creo que en todo caso lo responsable tiene que ser discutir un nuevo presupuesto para el próximo año. Pero aquí, como ya nos conocemos también todas las estrategias políticas que se pueden dar, lo que a mí me parece, compañeros, que se está buscando es una ampliación presupuestaria que llega a los 131,000 millones de quetzales aproximadamente el presupuesto, para que no se apruebe un presupuesto nuevo porque este no tiene ningún candado y que tenga un presupuesto de 131,000 millones de quetzales para el próximo año para poder ejecutar sin candados, porque es imposible que si esto llegara a ser aprobado, incluso el día de hoy, si se aprobara hoy en el Pleno, es prácticamente imposible que esta ampliación pueda llegar a ser ejecutada por todas las entidades que están recibiendo esa cantidad de dinero. Entonces yo, lo he dicho anteriormente, estoy en contra de esta ampliación. Me parece que hay algunas obligaciones generadas por leyes aprobadas por el Congreso, presupuestarias, que ustedes tienen que cumplir, que sí me parece que tenemos que ver que se cumplan, como los veteranos militares, por ejemplo, que eso es por ley que lo tienen que cumplir, y es responsabilidad nuestra como diputados darle los recursos para que cumplan con esa obligación. Sin embargo, en términos de inversión, señor ministro, me parece
que no tiene sentido aumentar en 24% el presupuesto de inversión cuando al día de hoy se ha invertido solamente el 16%. Así es que, compañeros, presidente, yo ahí dejo mis preguntas. Gracias. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.